¿Cómo le va, querida iglesia? Acá estamos otra vez reunidos, juntos para estudiar de la palabra de Dios y seguir con la primera carta de Pablo a los tesalonicenses que hemos comenzado el domingo pasado. Así que seguro que ya están con sus Biblias ahí. Vamos a abrirla en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 6. Esos son los textos que vamos a estudiar hoy. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Vamos a orar, Padre, una vez más. Venimos orando, Señor, por todo lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Pero, Señor, qué privilegio que tenemos de poder estudiar tu palabra. Señor, háblanos como iglesia, personalmente, para que, Señor, a través de esta carta que comenzamos a estudiar, tú nos moldees, nos muestres, Señor, qué cosas debemos cambiar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, luego de haber empezado esta carta, vemos en esta iglesia que es una de las iglesias que más alegrías le dio al apóstol Pablo. Cuando vemos en la palabra de Dios en Efesios 4, vemos lo que una iglesia debería hacer. Pero esta carta, la carta a la iglesia de Tesalónica, en la práctica, esta iglesia es un ejemplo de lo que una iglesia sana apunta a hacer. Luego lo que ya vimos el domingo pasado, vimos luego el saludo que el apóstol Pablo dio, en el versículo 1 y versículo 2, la oración del apóstol Pablo por esta iglesia, y también a modo imaginario vemos como el apóstol Pablo aplaude a esta iglesia, su afecto hacia ellas y el efecto del evangelio que había producido en sus vidas. Eso lo vimos en el versículo 6 al versículo 10 del capítulo 1. Luego ahora lo vamos a volver a leer. Y aquí, hermanos, se demuestra que el Evangelio es más que un mensaje. Es un estilo de vida. Y también más de aquellos que nos observan. Pero también se ve, hermanos, en estos hermanos, en esta iglesia y en cualquier persona que el Evangelio llega de verdad, se ve el poder del Evangelio en sus vidas. En estos textos Pablo hace una defensa de su ministerio, pero también nos está dejando un ejemplo, marcas de lo que debemos anunciar este mensaje. Pablo como modelo humano, porque muchas veces, hermanos, podemos caer en la tentación de que el modelo del liderazgo del Señor y su vida, nos excusamos y decimos, bueno, es el Señor, es imposible ese estándar. En la vida de la iglesia de Tesalónica y en la vida de Pablo, en su modelo, vemos un estándar alcanzable porque Pablo era un hombre como vos y como yo. Por eso le pusimos el título a esta predicación, las marcas de un ministro del Evangelio. Las marcas de un ministro del Evangelio. En estos 6 versículos vamos a ver 4 marcas que debemos tener los ministros del Evangelio. Pero también le puse este título intencionalmente, mis queridos hermanos, por 2 razones. La primera es que los que estamos en el liderazgo podemos y debemos anunciar este mensaje, pero cuando mi vida no está siendo formada por Cristo, yo debo procurar estas marcas. Y cuando hay una discrepancia en lo que digo y lo que no vivo, no estoy siendo un ministro del Evangelio. Y la otra
es para todos, o sea, para todos ustedes, para toda la iglesia, porque al ver esto, muchas veces se piensa que es solamente para los pastores, para los líderes, pero cada vez que usted o vos comparte con alguien el Evangelio, cuando le enseñás a alguien el Evangelio, cuando estás discipulando a alguien, en ese mismo momento te estás convirtiendo en un ministro del Evangelio. Debemos tener todos estas marcas que el apóstol Pablo tuvo. Pablo, siempre para respaldar su ministerio, su vida como ministro del Evangelio, siempre apuntó y apeló a su credibilidad, a su vida íntegra. Esa es su mejor defensa, su mejor ejemplo. Por eso vamos a ver la primer marca, está en el versículo 1 y en el versículo 2, es que la primera marca que un ministro sufre, pero predica en la oposición. La primera marca que se ve en la vida del apóstol Pablo y que debemos tener yo y usted y vos, es que un ministro sufre cuando se predica el Evangelio. Hay oposición, pero predica con denuedo. Miren lo que dice versículo 1 y 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. El texto en el versículo 1 comienza con un porque. Eso conecta lo que dijo con lo que va a decir. Y es interesante, hermanos, y hice énfasis cuando leí que el verbo sabéis se repite 3 veces en 6 versículos. Lo que Pablo acá está diciendo es, ustedes vieron esto. Nadie les contó todo lo que yo les voy a decir. Ustedes fueron testigos de eso. Por eso en el versículo 1 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana. La palabra vana traducida ahí es vacío. Y en el contexto la idea es la visita que nosotros hicimos junto con el equipo misionero de Pablo, en este caso Silvano y Timoteo, no fue sin contenido. Tuvo un propósito divino. O sea, la salvación de ellos. Sus vidas. Como lo vimos en el versículo 6 al 10 la semana pasada. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Qué hermoso. Qué transformación que hubo en la vida de estas personas. Qué impacto que tuvo. Y ese es el fruto del impacto del Evangelio. Este es el texto, es una introducción de lo que Pablo va a decir de versículo 2 al versículo 6. Y miren el versículo 2, dice así, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo lleva a contar sus pasos antes de llegar a ellos, con el mismo contexto. ¿Se acuerdan? En la introducción del domingo pasado, cuando Pablo llega a Tesalónica, predica el Evangelio por 3 semanas seguidas, 3 días de reposo, dice. Va a las sinagogas y eso trae conversión de judíos, de griegos y de mujeres nobles, no pocas, dice.
Pero luego se acuerdan que se armó una turba y Pablo tiene que salir de la ciudad. El contexto es adversidad, insultos, azotes, vergüenza pública y hasta cárcel, porque Pablo en el versículo 2 trae lo que le pasó cuando comenzó su segundo viaje misioneros en la ciudad de Filipos. Eso lo describe Hechos capítulo 16. Y es interesante, ¿no? Que todo lo que Pablo vivió en Filipos, ¿recuerdan? La adversidad, los insultos, los azotes, la vergüenza pública y hasta la cárcel, en la cual él fue puesto con grillos. ¿Se acuerdan que él cantaba a medianoche himnos con Silas? Y ahí está el carcelero y su conversión, todos sabemos un poco la historia. Se abren las puertas de la cárcel, el carcelero se quiere quitar la vida, el apóstol Pablo dice que no, que están ahí, van a su casa, se convierten, él y su familia. Luego sale de ahí, hacen 160 kilómetros y se encuentran con lo mismo. Bueno, hermanos, pero ¿qué lo llevó a seguir al apóstol Pablo y al equipo misionero? El valor de ellos, su preparación. No, miren el texto, dice: tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. En el Señor tuvieron denuedo en nuestro Dios. La palabra denuedo es valor ahí. Tuvieron valor en Dios para anunciaros el evangelio. Es interesante que en el versículo 6 del capítulo 1, que ya le hemos leído recién, pero se lo vuelvo a leer, hermanos, dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros. Pablo le está hablando a esta iglesia. Y del Señor. Miren el patrón como se repite: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Pero, dice el versículo 6, 1:6 estoy leyendo. Y dice: con gozo del Espíritu Santo. Es interesante eso, ¿no? Porque ahí está hablando que está asociado la predicación con el gozo del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Hermanos, lo que se observa acá es que la predicación del Evangelio no tiene que ver con la valentía de la persona, no tiene que ver con la personalidad del mensajero, sino que está asociada eso con las Escrituras, sino más bien a ser llenos del Espíritu Santo. Y el Señor ha hablado de eso. Y en el libro de los Hechos, les puedo dar un ejemplo en cuanto a esto, hermanos, de los apóstoles. ¿Qué cambió en sus vidas cuando ellos estaban atemorizados, encerrados en ese aposento alto? Y el Señor se le aparece. Y luego lo vemos en Hechos capítulo 2, a Pedro predicando el primer sermón, donde se convierten miles de personas. Pero dice Hechos 4:13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Y luego, Hechos 4:31, cuando ellos siguen predicando, van a la cárcel, la iglesia se junta y ora, dice 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vieron que está asociado la llenura del Espíritu con el denuedo de ellos, no con su personalidad, sino la idea es, hermanos, que ahí una persona llena del Espíritu Santo predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Y eso nos lleva a examinar nuestras vidas. Quizás si no estamos predicando el Evangelio es porque no estamos siendo controlados por Dios. Pero también dice ahí que ellos anunciaron el Evangelio en medio de gran oposición. La palabra oposición ahí es agón, donde viene nuestra palabra de agonía. Pablo dice: tuvimos el valor de predicar en medio de mucha agonía, en muchas media tensiones, en muchas pruebas, a tal punto que yo tuve que dejar su ciudad. Recuerden eso.
Y hermanos, eso no debe desanimarnos. Hoy quizás no podemos predicar el Evangelio abiertamente porque estamos en cuarentena y estamos de alguna manera restringidos. Pero podemos predicar el Evangelio a las personas que podamos ver. Pero la idea, hermanos, acá es, eso no debe desanimarnos cuando hay oposición, cuando hay mucha agonía, sino darnos más valor. Un ministro del Evangelio va a mostrar las marcas en su vida en medio de una gran agonía, porque su vida es controlada por el Espíritu Santo y predica con denuedo, no por sus capacidades y su personalidad, sino porque Dios está controlando su vida. Y luego vamos a ver la segunda marca de un ministro del Evangelio, de una persona que quiere predicar el Evangelio y honrar al Señor. Está en el versículo 3. La segunda marca es que es sincero y transparente a la hora de predicar. Es sincero y transparente a la hora de predicar. Dice el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Pablo aquí utiliza 3 términos para defenderse de los ataques que él está teniendo, seguramente como ha pasado a lo largo de toda la iglesia primitiva, de personas que se infiltran en las iglesias y quieren desacreditar su ministerio. Van a ver, hermanos, que a lo largo de toda la vida del apóstol Pablo, en todas las cartas, él siempre hace una defensa de su ministerio. Y su mejor defensa, como dije anteriormente, era su credibilidad, era su vida delante de Dios. Pero miren, acá utiliza 3 términos. Él utiliza porque nuestra exhortación no procedió de error, la primera. La segunda dice, ni de impureza. Y la tercera, ni fue por engaño. La primera, lo que Pablo acá está queriendo decir, hermanos, para hacer un resumen de este versículo, es que su enseñanza no era falsa, ni su vida personal era falsa. Había una coherencia en lo que decía y cómo vivía. Por eso la palabra error ahí apunta a un error doctrinal. Pablo cuidó de exhortar con el mensaje del Evangelio, no de predicar sus pensamientos o sus palabras o lo que él creía o pensaba. Por eso, hermanos, el ministro del Evangelio, y más lo que tenemos la responsabilidad de predicar domingo tras domingo, predicamos expositivamente, porque es la manera en la cual cuida y nos cuida de no predicar lo que uno quiere. Es el texto el que habla y que dice lo que tiene que decir. Por eso Pablo dice que procura con diligencia presentarte como obrero, ¿no?, ante Dios. Procura con diligencia, dice, ¿no? Está apuntando ahí la persona que traza la palabra de Dios, que traza bien la palabra de Dios. También habla ahí de impurezas. Bueno, también habla de que su mensaje no fue con impureza. Sugiere ahí que no fue envuelto en inmoralidad. Ese era el contexto de esta ciudad, plagada de inmoralidad sexual. Por eso luego vamos a ver en la carta, en 1 Tesalonicenses 4:3, dice que pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pablo describe que su vida era libre de perversión sexual. Ven, amados, el tono de su defensa en este versículo 3. Apunta a un error doctrinal. Yo no prediqué una herejía, sino prediqué el mensaje del Evangelio. Y mi vida no estaba envuelta en una perversión sexual, dice él. Seguramente sus enemigos apuntaban a desacreditarlo, y desacreditar el mensajero, desacreditan el mensaje. Pablo dice, hay una coherencia en lo que él decía y lo que él vivía. Tampoco predicó con engaño, dice ahí. Miren versículo 3, ni fue por engaño. La palabra ahí es dolos. La idea viene de poner una carnada. Lo que está diciendo ahí es que sus motivos fueron netamente puros. Su motivo no era atrapar a sus oyentes como se atrapa a un pez. Esa es la idea. Pablo, hermanos, no usó tácticas manipuladoras. Bueno, hermanos, hoy en día mucho no ha cambiado, ¿no?
hoy en día seguimos viviendo en estos tiempos donde hay charlatanes, payasos, que se suben a un púlpito, dicen cualquier cosa y vemos que sus vidas no son conforme al Evangelio. ¿Cuántos predicadores se engañan y seducen por motivos egoístas? Por eso Pablo en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 1, también haciendo una defensa de su ministerio ante los corintios, porque se habían infiltrado falsos apóstoles, dice él en 2 Corintios capítulo 11. Y la iglesia les creyó, parte de la iglesia. Entonces él tiene que escribirle en la carta. La segunda carta de Corintios habla de eso prácticamente, defendiendo su ministerio. Él fue el fundador de la iglesia de Corinto. Y él dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, dice Pablo, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Vieron que hay una similitud con lo que estamos viendo en Tesalonicenses. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hermanos, la idea acá es que cuando te convertís en un ministro del Evangelio, cuando estás predicando el Evangelio a alguien, tiene que haber una coherencia entre el mensaje que estamos predicando y nuestra vida, que debe respaldarla. Seguramente, hermanos, no lo puedo ver a los ojos, pero seguramente estarán diciendo un sí. ¿Cuántas veces escuchaste cuando le querés predicar el Evangelio a alguien y te nombran a un cierto cristiano o pseudo cristiano diciendo, mira lo que es, y dice ser cristiano, mira cómo vive? Ahí no hay coherencia en lo que uno dice y lo que uno vive. Pablo está apuntando que la marca de un ministro del Evangelio es que es sincero y leal a Dios. Y eso es lo que está diciendo. Miren la tercera marca, versículo 4. La primera, que predica en medio de gran oposición, pero es fiel. Predica, tiene denuedo, porque está controlado por Dios. La segunda, que está, como vimos, es sincero, es irreprensible ante Dios. Y la tercera, que es probado y aprobado por Dios. La tercera marca de un ministro es que es probado y aprobado por Dios. Versículo 4, hermanos, dice así: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Esa es la tercera marca de una persona que desea predicar el Evangelio. Desde un púlpito o, como siempre decimos, en el anonimato, pero que quiere glorificar a Dios y honrar a Dios. Miren ahí versículo 4. Dice, según dice, fuimos aprobados por Dios. Ahí la palabra aprobados significa dokimazo. Se refiere principalmente ahí a una prueba de metales. Significa probar. Es el mismo versículo, aparece en primera de Juan 4.1 y también les voy a leer también primera Timoteo 3.10. La idea, hermanos, acá, la traducción en el original, es que el versículo 4 está, la palabra aprobados es probado primero. Y eso tiene sentido común, ya que para ser aprobado, primero uno tiene que probar. ¿Sí? Cuando uno hace una prueba y saca un aprobado, significa que primero pasó por la prueba. O sea que fue probado primero. Y esa es la idea acá en este texto. ¿Sí? Y hermanos, este principio también lo vemos a lo largo de todas las Escrituras, en las cuales Dios, antes de encomendarle la misión, el ministerio a una persona a la cual es llamada, primero Dios forja su vida, lo talla, lo prueba, lo moldea. Eso lo vemos en el ejemplo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de José. José, antes de ser segundo de Faraón, Dios forjó,
probó su carácter. ¿Se acuerdan un poco con sus hermanos, cuando prácticamente lo mataron, lo tiraron ahí al pozo y luego fue vendido por los esclavos? Y luego también en Egipto sufrió ciertas injusticias y fue a parar a una cárcel. Dios estaba probando ahí a José. Y luego también pasa con la vida de Moisés. ¿Recuerdan? Antes de realizar su obra que Dios lo había llamado, de liberar luego de 400 años de esclavitud al pueblo de Israel, Dios lo utilizó 40 años bajo su suegro Jetro pastoreando ovejas. También en la vida del rey David, antes de ser el gran rey de todo Israel, Dios lo formó, lo talló, podríamos decir ahí, lo trabajó pastoreando ovejas. Y también, hermanos, en el Nuevo Testamento también está el ejemplo de los ancianos, de los pastores. Por eso uno de los requisitos en 1 Timoteo 3, él dice que el pastor no tiene que ser un neófito, sino que primero tiene que ser, Dios tiene que trabajar el carácter de esa persona que Dios llamó. Tiene que madurar, crecer, afianzar su fe, para que no caiga en lazos del diablo, dice la palabra de Dios. Y también, por eso es el mismo verbo que Dios utiliza, dokimazo, probado, también es 1 Timoteo 3:10, cuando habla acerca de los diáconos. Y estos, los diáconos, también sean sometidos a prueba primero. Ahí está la palabra, prueba, dokimazo. Y entonces, luego ser probados, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. La idea, hermanos, es que Dios trabaja, moldea el carácter de la persona que luego va a comunicar el Evangelio, que Dios llama a eso. Por supuesto que eso también a lo largo de un creyente lo hace en toda la vida, ¿sí? Pero la idea acá es eso, ¿sí? Luego Dios va moldeando, Dios va trabajando el carácter con el Evangelio para luego ponerlo a predicar el Evangelio. Pablo dice que fue probado primero, para que luego se le confiara el Evangelio. Eso lo dice el versículo 4. Fue probado para que se nos confiase el Evangelio. Muchos comentaristas hacen el hecho de que acá cuando Dios probó y formó a Pablo, o sea, el seminario de Pablo fueron esos 3 años que pasó él en Arabia. Luego, porque después de eso, se lo ve ya en el libro de los Hechos capítulo 11, cuando ya se lo ve ahí en la iglesia de Antioquía, y luego ya sale a los viajes misioneros. Dios usó eso seguramente para trabajar en la vida del apóstol Pablo. Porque es interesante que en Hechos 9, donde se observa la conversión de Saulo de Tarso, hasta la salida de su primer viaje misionero, pasaron 9 años. Bueno, muchas veces también esto nos puede sonar como excusa, decir, bueno, ¿quién está entonces capacitado realmente para hacer eso? ¿Sí? Pero bueno, hermanos, los estándares de Dios muchas veces no son los mismos que nosotros muchas veces ponemos, aún en las iglesias. La idea, hermanos, acá es que la irreprensibilidad no es lo mismo que impecabilidad. Dios no llama a personas que sean impecables, o sea, sin pecado, sin error, ¿no? Sino que llama a personas a donde hay que imitar a estos hombres, que son ejemplos para las iglesias, que se ve el efecto del Evangelio que ha trabajado y sigue trabajando en la vida de uno, ¿sí? Entonces, eso también nos tiene que ayudar a nosotros a ver los estándares de Dios cuando Dios llama a una persona al ministerio. En el caso de los oficiales de la iglesia, sea el día de mañana un pastor, mismo los diáconos. No es lo mismo que sean hombres fieles a hombres que califiquen con los requisitos que Dios pide en su palabra. Debemos ver las pautas de Dios, no las nuestras. Y ahí quizás muchas veces está el mayor error de las iglesias. Los que lideramos debemos ser ejemplos para la grey. Apunta, hermanos, a que Dios sigue
y seguirá trabajando nuestro carácter antes que el servicio. Pero miren ahí, hermanos, la cuarta marca de un ministro del Evangelio, de las personas que predicamos el Evangelio y las personas de la iglesia que desean predicar el Evangelio, ponerse como ministro del Evangelio, ser un heraldo del Evangelio, es que apunta a glorificar a Dios antes que a los hombres. La cuarta marca que vamos a ver en el versículo 5 y 6 es que el ministro del Evangelio apunta a glorificar a Dios antes que a los hombres. Miren lo que dice versículo 5. Dice así, el versículo 4 es parte de la cuarta marca, porque dice, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y sigue versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Vuelvo a repetir, la segunda parte del versículo 4 forma parte de la cuarta marca, que es apunta a glorificar a Dios antes que a los hombres. Y es interesante, hermanos, que en el versículo 4, como dijimos recién, la última parte, esa es una frase muy del apóstol Pablo, muy paulina, podríamos llegar a decir. Cuando dice, no para agradar a los hombres. Pero también tenemos que entender, hermanos, que lo que Pablo no está diciendo es que no le importa lo que los hombres opinen. No está diciendo eso. Porque eso también sería un pensamiento muy egocéntrico y orgulloso de una persona. No me importa lo que digan, yo hago esto y hago lo otro. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo muchas veces en sus cartas le dice, por ejemplo en Colosenses y en Efesios, a los cristianos que se sometan a los siervos, a sus amos, para agradar en todo, ¿sí? No sirviendo al ojo, sino para agradar al Señor. O sea que a Pablo le está importando el testimonio de los que nos observan. Y también en Tito 2, versículo 9 y versículo 10, también habla un poco de eso, ¿sí? Le está diciendo que ellos puedan ser adornos de la doctrina. La palabra adornos ahí en Tito es cosmeo, donde viene la palabra cosmético. La idea es que nos está exhortando, y a estos creyentes y a nosotros, es que adornen con sus vidas el Evangelio. Lo que Pablo está diciendo, mis queridos amados, es que al predicar, él lo hizo bien y no le importó el gobierno de turno al cual estaba predicando o con el rey. ¿Sí? Él no predicó para que la gente hable bien de él. El apóstol Pablo no predicó para los aplausos. Yo no lo hago como lo hacían los fariseos, que hacían largas oraciones, que ofrendaban y hacían ruido para que lo vean, para ser vistos por los hombres, que ayunaban y mostraban su rostro para mostrar que estaban ayunando y ser que espirituales que somos. Lo que está diciendo que el que predica el Evangelio, predica de igual manera en cualquier parte, ante un rey o en una casa. Y eso fue la vida del apóstol Pablo. La idea, hermanos, es que Pablo no diluyó el mensaje para quedar bien. ¿Se entiende, no? El apóstol Pablo, vemos su vida, porque vemos todas sus cartas en el Nuevo Testamento. Pablo, me gustó eso, hermanos. Estando ante un rey, por ejemplo en Hechos 26, ante el rey Agripa, o estando en una casa, predicando el Evangelio, no diluyó su mensaje. No acomodó el mensaje para quedar bien. Y yo pensaba, y hermanos, esto también a modo de aplicación, qué tentación, ¿eh? Recuerden, hermanos, de dónde venía el apóstol Pablo. Recuerden que venía de Filipos. Ya lo vimos en el versículo 1 y versículo 2. Padeció, fue ultrajado, fue llevado ante un
corte, fue azotado, fue puesto preso. Entonces él va a Tesalónica, llega a Tesalónica, y quizás si él decía, ¿y si predico de otra manera aquí? Más suave, no tan ofensivo, vengo de la cárcel. ¿Para qué otra vez ganarme problemas acá? Y hermanos, ¿no caemos muchas veces en esa tentación? En el trabajo, en nuestras mismas casas. Otra vez con mis hijos, otra vez con mi esposa, otra vez con mi esposo, con el vecino. La frase prueba los corazones, miren versículo 4. No para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. La frase prueba los corazones impactó mi vida. Caló muy hondo. Y se las quiero compartir, hermanos, porque la idea ahí es que Pablo está diciendo, Dios sabe que digo la verdad. Dios sabe la intención y la motivación de lo que digo y hago. Dios sabe si estoy compartiendo una verdad, pero que si realmente su intención al compartirla es otra, mi motivación. Dios sabe si estoy compartiendo algo o algún motivo de oración y con qué intención lo estoy haciendo. Dios sabe cuando estoy queriendo decir a algún hermano que estoy diciendo una verdad, pero realmente cuál es la intención de eso. Dios sabe por qué comparto el Evangelio y luego quizás puedo publicarlo. Dios sabe cuando realmente estoy ofrendando. Dios sabe realmente cuando oro. Y como recién decíamos, ¿no? Las motivaciones realmente porque lo hago. Dios sabe realmente cuando estoy limpiando la iglesia, para qué lo hago, si es para su gloria o es para ser visto. Dios sabe cuando visito a alguien cuál es la intención de eso. Dios lo sabe todo. Dios y yo y usted que está escuchando, por supuesto, ¿no? Porque Él dice que Él prueba los corazones. No está hablando, apunta ahí el servicio, sino la intencionalidad y la motivación de por qué hago lo que hago. Él sabe si realmente quiero atraer la atención hacia mí y robarle su gloria. Y hermanos, ¿saben por qué? Dios conoce la anatomía de nuestro corazón y sabe cómo somos. Y hermanos, todos somos así. Por eso Pablo en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 2, vuelvo a reiterar, dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana, y esta también es una frase que el apóstol Pablo usa mucho, delante de Dios. 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Pero antes de predicar la palabra, el escrutinio de Dios, del apóstol Pablo que le dice a Timoteo es, estás predicando delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ellos son tus observadores. A ellos vas a tener que dar cuenta de cada cosa que decís. La idea acá es tener un buen testimonio hacia afuera y una buena motivación de servir al Señor hacia adentro. Y querer agradarle solo a Él, porque solo Él sabe. Solo Él conoce lo que vos pensás y lo que vos hacés. Por eso Hebreos 4:12 habla de eso. No solamente dice, habla de las intenciones y las motivaciones del corazón. Y yo creo, hermanos, que acá en esto entramos todos porque todos luchamos con eso. Una cosa es hacia afuera y una cosa es hacia adentro del corazón. Y eso debe ser diariamente, diría yo, examinado ante el Señor. ¿Por qué hago lo que hago?
Y Pablo habla de eso. Y sigue en el versículo 5. Porque miren lo que dice. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Hermanos, el apóstol Pablo siempre apela a su defensa, y es interesante que siempre está ligada a su integridad. Y eso quizás hoy en día hasta puede parecer como que es una persona orgullosa, ¿no? Pero no lo es. Por eso Pablo le dijo, ¿no?, a lo largo de varias cartas, en Efesios, en 2 Corintios, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Y ahí utiliza el término de la palabra lisonjera, sugiere a una persona que adula o pronuncia palabras bonitas, pero insinceras. No sinceras, que no es sincero. Habla muy lindo, habla muy bonito, siempre le dice cosas lindas, pero no es sincero. ¿Por qué? Porque el fin es ganarse a la persona con falta de integridad. Refleja una conducta egoísta que debe ser repugnante para los siervos de Dios, para los que queremos predicar el Evangelio. Pero también, hermanos, las palabras lisonjeras son una gran tentación para todos aquellos que tienen facilidad de palabra y les gusta jugar con las emociones y la vida de otras personas. Es una forma de engaño y mentira que debe ser rechazada. Pablo habla de eso. Nosotros nunca fuimos con palabras bonitas, con el fin de engañarlos. Tampoco dice, miren, en versículo 5, ni encubrimos avaricia. La idea ahí es, tampoco fuimos a ustedes por el dinero. Era muy común en esa época que los falsos maestros se ganen el corazón de la gente, motivados por su avara conducta. Bueno, hermanos, les animo a leer 2 de Pedro y la carta de Judas, donde hablan de esto, de las características de los falsos maestros. Pablo amaba tanto a esta iglesia que le llegó a decir, yo no quiero que el Evangelio sea una carga. Y se los dice luego porque en el versículo 9, el domingo que viene se va a ver, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo trabajó. Pablo agarró sus manos, se puso a trabajar, se puso a laburar, como decimos acá. Pero con el propósito, aunque él tenía el derecho apostólico, ¿no?, de poder ser sostenido económicamente. No usó ese derecho, sino que, como dice ahí, no quise ser gravoso a ustedes por el Evangelio. Y utiliza una frase, vuelvo a reiterarla, ¿no? Miren ahí, en el versículo 5. Dios es testigo. Dios es testigo. Otra frase muy paulina, muy suya, muy del apóstol Pablo. Ustedes, le dice Pablo, por eso le dice, ustedes sabéis, le dice a la iglesia, a los hermanos, ustedes son testigos de mi conducta externa, pero Dios es testigo de mi conducta interna. ¡Wow! Ustedes saben cómo me manejé entre ustedes, pero Dios es testigo de lo que hay en mi corazón. Y no miento, estoy siendo sincero. Y apela a eso porque su ministerio fue siempre atacado. Y muchas veces los que lo atacaban, la idea es que les servía como excusa. Y ellos se justificaban en sus pecados. Y sacaban provecho de la gente. Por eso estas personas atacan, ¿no? Pero realmente están atacando al Evangelio. Y dice Pablo ahí, no estoy poniendo excusas, ¿no? Porque muchas veces los que nosotros también, los que predicamos, es casi muchas veces imposible estar en un ministerio y no ser cuestionado. No le vamos a agradar a todo el mundo, hermanos. ¿Sí? Tenemos que mostrar, por supuesto, y ser ejemplos de la Grey, y mostrar el carácter de Cristo, y realmente que Dios siga trabajando en nuestras vidas y formándonos y creciendo a la imagen de Cristo. Me encanta la frase, hasta que Cristo sea formado en vosotros, del apóstol Pablo.
y lo aplico siempre a mi vida. Pero también, hermanos, tenemos que entender que siempre en el ministerio uno siempre va a ser cuestionado. Pero la mejor defensa para mí y para vos, si predicamos el Evangelio, es nuestra vida de integridad. Esa es nuestra mejor defensa. Ante los hombres, ante los incrédulos, como vimos recién de Tito, decía, ¿no? Para que adorne el Evangelio, para que sea el cosmético en nuestras vidas, que ellos vean eso, para la iglesia, para ser ejemplos. Y eso, hermanos, es la mejor propaganda, el mejor olor. No hace falta que nos hagamos propagandas a nosotros mismos. Cuando hay un buen aroma, un buen olor se siente. Y tu motivación sincera ante Dios. Y el versículo 6, es el último versículo que vamos a ver hoy, dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Y luego vamos a ver que del versículo 7 al versículo 12 es el mismo tema. Pablo sigue tocando las marcas de un verdadero ministro. Sigue tocando varios. Pero miren ahí versículo 6, ¿no? Finalizando la predicación de hoy. Pablo dice ahí, no buscamos gloria de los hombres. La idea es, no, Pablo está diciéndole, hermanos, no estamos buscando aplausos. No estamos buscando nuestra gloria, sino la gloria de Dios. En vidas transformadas por el Evangelio. Por eso dice, gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de ustedes mismos, dice. Sino que como vimos el domingo pasado, ¿no? Sus vidas están siendo impactadas por el Evangelio. Y esa es la mejor propaganda de Dios, que es vidas transformadas. Vidas transformadas. Vidas que pasan de servir a los ídolos, como vimos en el versículo 10, capítulo 1. Ahora empiezan a servir al Dios vivo y verdadero. Vidas que empiezan a cambiar sus prioridades. Y eso es lo que estamos buscando ahí, dice. Hermano, cuando buscamos la gloria de los hombres, los aplausos, los reconocimientos, entre paréntesis, ¿no? ¿A quién no le gusta eso? ¿Quién no quiere eso? La idea es, cuando ese es nuestro anhelo, nuestra motivación, le robamos la gloria que solo a Dios le pertenece. Solo Dios debe ser glorificado, no nosotros. Tenemos el privilegio de ser usados por Dios, de ser los heraldos de Dios, de ser los mensajeros de Dios. Imperfectos, pecadores, con fallas. Pero solamente debemos buscar la gloria de Dios. Si coméis o bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y le voy a poner una ilustración de esto, hermanos. Y quizás te pasó si tenés hermanos de sangre. Y eso pasa mucho cuando hay un cumpleaños. O tu hermano o tu hermana cumple años. Y vos estás ahí y te sentís sapo de otro pozo. Si te pasó una vez, te vas a sentir identificado. Es el cumpleaños de tu hermano o tu hermana. Y vienen sus amigos y le traen los regalos. Y él es el centro de todo. Y está la torta con su nombre. Y uno es como que quiere llamar la atención, ¿no? Y se porta mal, y tira esto, y tira lo otro, y quiere los regalos. Quiere, entre comillas, robar el protagonismo. Porque la fiesta es de tu hermano, no es tuya. Y muchas veces, cuando te estás portando mal, te llama tu papá, te llama tu mamá, y te dice, compórtate bien. No es tuya la fiesta. Ya va a venir tu cumpleaños. Y esa es la idea, hermanos. No es tuya la fiesta y no es mía la fiesta. Porque no se trata ni de mí ni de vos, sino se trata de la gloria de Dios. ¿Sí? Porque Pablo termina diciendo, no buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos ser o cargas como apóstoles de Cristo.
Pablo termina diciendo que si él quería, podía hacer caer todo el peso de su apostolado con ellos, pero no lo hizo. Vamos a decir, como decíamos hoy, ¿no? Podía tirar toda su chapa. No lo hizo. Por amor al Evangelio, por amor a Dios, por amor a los hermanos. A Pablo solamente le interesaba la aprobación del Señor. Por eso Pablo, vuelvo a reiterar, no utilizó su chapa apostólica. No lo hizo para dejar, y yo creo, hermanos, que no lo hizo, ¿saben por qué? Para dejar una marca, para dejar un ejemplo, para dejar un modelo que podemos seguir, un modelo humano. Pablo era como vos y como yo. No era el super Pablo, porque también la Biblia muestra sus pecados y sus luchas que tuvo. Se puede ser, hermanos, un ministro del Evangelio veraz, eficaz, buscando solamente la gloria de Dios. Por eso, hermanos, vimos marcas de un verdadero ministro del Evangelio. Un ministro muchas veces sufre y predica en oposición, pero predica confiando y siendo controlado por Dios. Es sincero, es honesto, es probado y aprobado y busca la gloria de Dios antes que la de los hombres. Terminando, ¿cuál de estas marcas no estamos viviendo? ¿Cuál Dios te está hablando, te está motivando a cambiar o a dejar cosas? ¿Con cuál de estas marcas no estamos reflejando el carácter de Cristo? Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Y Señor, hoy nos has dejado grandísimas lecciones para poder vivir. Entender, Señor, que si predicamos el Evangelio, muchas veces lo vamos a hacer ante un mundo, Señor, que tiene una posición abierta hacia ti. No es, Señor, el Evangelio que nos mandaste a predicar fácil, porque ofende, Señor, a las personas. Pero queremos confiar, Señor, y tener valor, tener denuedo. Señor, no confiar en mi personalidad, sino confiar, Señor, que el Espíritu Santo me controle. Ayúdame, Señor, a ser sincero, a ser honesto delante de los hombres y también, Señor, en mi corazón ante ti. Tú lo sabes todo, Dios, examíname. Señor, también sabemos que los que predicamos el Evangelio fuimos y seremos probados y aprobados por ti, Señor. Pero también, Señor, que al predicar busquemos solamente tu gloria. Señor, nada más, solamente agradarte a ti. Padre, te pedimos, Señor, que nos moldees, que nos formes, que nos haga madurar, Señor, a modo personal, a modo familiar y también a modo congregacional. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.